Bien, mis amigos, de nuevo con ustedes en nuestro segmento La Entrevista de la Semana. Hoy seguimos teniendo un invitado muy especial, al señor Jorge Grave de Peralta, que viene a exponernos su interesante y analítica y profunda tesis. ¿Qué pasa? Eso fue en julio, 2 días después del 26 de julio, creo que fue un 28 de julio. Un 29 de julio. El 31 de julio fue el comunicado. El 31 de julio fue el comunicado. Valenzuela. De Valenzuela. Valenzuela, que era el secretario de Fidel. Un muchacho joven, que lo lee en cámara. Continúa, por favor. Bien. El dato más claro que denota de que Fidel es sacado del poder, es decir, que no es que ellos estaban en una crisis y quisieron cambiar las cosas. No, eso no ocurrió. Porque el petróleo en ese tiempo estaba subiendo de una manera de forma vertical. Y en el 2006 estaba en su punto medio de la subida. Y era tanto así que ellos estaban hablando de que estaban ya saliendo de su periodo especial. Ellos proclamaban un 12% de crecimiento anual. Por la ayuda de Chávez en el petróleo. Por los dólares que le entraban del petróleo de Chávez. Pero perdóname, para que tú veas la mente trimotor muy inteligente de Fidel, que Fidel Castro en medio del periodo especial, en 1994 Chávez es perdonado por Caldera en Venezuela, porque estaba cumpliendo, porque provocó un golpe de Estado. Él sí es golpista. Un golpe de Estado que provocó muchos muertos, más de 300 muertos en Caracas. Y lo perdonan a Caldera. Y Fidel lo recibe en el 94 con alfombra roja en el avión a Chávez. Y le da un abrazo en el aeropuerto. Y lo invita a pronunciar un discurso que yo lo tengo, en que en realidad Chávez no ha engañado a nadie, dice todo lo que va a pasar. Es así que un grupo de compañeros míos, que nosotros nos mandan el original a través de España, de lo que dijo Chávez en el aula magna de la Universidad de La Habana, y hacemos como unas 100 copias para dárselo a nuestros amigos venezolanos, para que tuvieran. Todavía alguien de nosotros tiene 90 copias guardadas, eran en la tecnología VHS, porque solamente 5 o 6 venezolanos la aceptaron, porque la mayoría nos dijeron que ellos no se iban a meter en un discurso de 3 horas, porque ese era un loco. Bueno, a mi entender, Fidel le ofrece a Chávez la isla de Cuba, a cambio del petróleo ese que le va a dar. ¿Cómo le ofreció la isla de Cuba? Eso no es nada extraordinario, es el proyecto Cubazuela, donde se iban a hacer un solo país. Sí. Y como Fidel está tan viejo ya, se estaba medio muriendo, está claro que el que iba a gobernar Cubazuela era Chávez. Sí, le estaba regalando la isla. Y quien no da todo el petróleo que se lo está robando al pueblo que no es de él, se lo da a Fidel para que al final él termine siendo el dueño de Cubazuela. Claro. Porque Fidel siempre ha sido un estafador. Él a todo el mundo le promete lo que sea, todo el mundo lo apoya y después acaba. Y eso fue lo que le hizo Chávez. Le prometió. Pero esa es una razón muy importante también que ayudó a que lo sacaran del poder a Fidel Castro. Porque si Chávez, el que va a gobernar Cuba, iba a ser el jefe de los militares raulistas, cosa que los militares raulistas tampoco iban a aceptar. Es decir, al mismo tiempo de evitar que lo asfixiaran económicamente, evitaban que le pusieran al jefe de Chávez arriba de ellos. Es decir, mataron 2 pájaros de un tiro al quitar a Fidel Castro del poder. Eso es otra cosa que ocurrió. Después de eso no se habló más de Cubazuela. Aquello ha desaparecido. A partir de aquel momento que Fidel es quitado del poder, déjeme decir, al año siguiente ya Raúl empieza a hablar que no se había salido del periodo especial, que la situación estaba mal, cuando todavía estaban creciendo. El petróleo subió hasta el 2008 y en el 2007 todavía estaba el petróleo todavía sigue subiendo, ellos estaban bien. Y es cuando dicen, o cambiamos o nos hundimos. Y la frase de Fidel Castro siempre fue, se hundirá primero la isla en el mar antes que traicionar la gloria que se ha vivido. Quiere decir que lo han traicionado, porque si prefieren cambiar antes de continuar la gloria, lo traicionaron. No, es una traición. Y será una purga
de todas las personas que lo rodeaban, los fidelistas, ¿no? Sí, sí, Fidel en ese momento estaba traicionando a sus militares porque lo estaba asfixiando económicamente. O sea, el mismo Valenzuela, o Valenzuela, como se llame, que lee los comunicados, lo eliminan, que era el secretario. Lo eliminan. Eliminan a Laje, eliminan a Pérez Roque, al Marambio, eliminan todos los fidelistas. Yo quiero decir que en esos días que sacan a Laje, a Pérez Roque, ponen los militares en el poder, en esos días en una entrevista a Mel Martínez dice que a su entender ha habido un golpe de Estado militar. Es que nadie siguió esa forma de pensar, y también ha habido, esta gente son muy buenos manipulando la opinión pública, son expertos. Y aquí en Miami ellos han traído a su gente para poner la versión que ellos quieren. Y eso es algo que uno lo puede observar fácilmente. La versión de Raúl Castro para esconder su golpe de Estado es que Fidel se enfermó, que se dio, como buen demócrata, se dio todos sus poderes y que incluso gobierna todavía por debajo de la sombra. Es interesante que eso es lo que la gran mayoría piensa. Es decir, increíblemente la gran mayoría piensa lo que Raúl Castro piensa también y quiere que todo el mundo piense. El pensamiento crítico precisamente está en poner en duda lo que la mayoría piensa y a ver qué pasa. Y cada día se comprueba y veo cada vez más claro que Fidel fue apartado del poder. Sí, es bien interesante la tesis, y yo me acuerdo de una de las críticas que era increíble, Raúl, un discurso de Raúl, que los niños no tuvieran leche hasta los 7 años. Eso fue una cosa de Fidel. Y el problema de las personas que pudieran tener su propio negocio, eso es completamente echando abajo toda la filosofía de Fidel. Todavía quedan algunos rezagos porque están reprimiendo sobre todo a las mujeres, a las damas de blanco, sigue la represión, ¿no? Y naturalmente ellos han enviado sus desertores, entre comillas, aquí en Miami a exponer su estrategia. Y también dentro, porque hay que diferenciar dos cosas, disidencia y opositores. Entre la disidencia, pues hay todavía quienes opinan pues a favor de esa estrategia. Pero bien interesante tu tesis. Ya rápidamente, brevemente, ¿hay algo que tú quieras agregar? Bueno, yo lo que quiero agregar, que eso no es un hecho del pasado, es un hecho que todavía se está viviendo. Se está viviendo. Por ejemplo, el mismo Fidel Castro hablaba de que ya ellos estaban pagando a tiempo su deuda y que el país tenía cada vez mejor crédito porque estaban recibiendo su petróleo. Y actualmente Raúl acaba de reconocer que ellos el dinero que le tienen que pagar a los inversionistas todavía no se lo pagan. Es el llamado corralito. Todavía ellos siguen sufriendo eso, y precisamente es porque ellos rompieron las restricciones que Fidel Castro le tenía para que ellos accedieran a los créditos. Fidel se lo había restringido, y al ellos liberar eso, la piñata que se armó ahí que pusieron en bancarrota la banca cubana y tuvieron que recurrir al dinero los inversionistas para poder mantenerse. El otro que también tuvo que renunciar fue el del Banco Nacional, que creo que era el único que tenía acceso a la cuenta de Fidel Castro. Y lo hicieron renunciar. Bien interesante es la opinión del señor Grave de Peralta. Y es para que ustedes piensen, para que ustedes lo analicen y para que ustedes se hagan sus propios juicios. Nosotros estamos abiertos, nos pueden llamar, nos pueden escribir el correo electrónico sobre esta tesis, que creo que hay que darle positivamente calor. Yo te agradezco tu tiempo en estar con nosotros. Te doy las gracias por llamarnos para exponer tu tesis y darle las gracias también a los que están con nosotros hasta este momento. Ahora solo nos resta invitarlos a que sigan disfrutando de nuestro programa del día de hoy.